No existe ningún problema en la vida, en el sentido en el que solemos emplear esa expresión. Y eso parece una afrenta casi asombrosa a nuestro sentido común. La vida no es un problema. No la vemos más que como un problema. Luchamos mañana, tarde y noche para resolver el gran problema de la existencia. Y para algunas personas este problema es: ¿por qué existe el universo? Para otras personas el problema es: ¿cómo tendré suficiente para comer? Y por lo tanto, cuando lo llevas a un extremo o al otro, ¿quién puede decir que la vida no es un problema? Y sin embargo, aquí está esta audaz sugerencia de que lo que nos preocupa es un fantasma. Es algo que en realidad no está ahí. Una de las características del comportamiento neurótico es que es repetitivo. La personalidad neurótica sigue pasando por patrones de vida infructuosos una y otra vez, y nada parece detenerla. La ronda o la competencia entre nacimiento y muerte, es decir, de la vida tal como solemos vivirla, porque da vueltas, es un círculo vicioso, por la razón de que seguimos intentando resolver problemas que no son abrumadoramente difíciles, sino problemas que no son problemas en absoluto, solo lo parecen. Y así, cuando abordamos, ya ves, cuestiones imposibles, las cosas dan vueltas y vueltas y nunca salen a la luz. Ahora, tomemos por ejemplo algunos de los muchos fantasmas que rondan nuestras mentes. Decimos, por ejemplo, que todos tenemos instinto de supervivencia. Y mucha gente trata así el problema de la vida. ¿Cómo voy a sobrevivir? Y podríamos ser un poco cautelosos a la hora de liberar a la gente de este problema, no sea que pierdan el ímpetu para seguir haciendo su trabajo. Pero ese ímpetu para seguir haciendo su trabajo es también otro fantasma. Pensamos que nos llevan. Pensamos que lo que hacemos tiene un trasfondo misterioso. ¿Ves? Es muy importante simplemente estar atento a lo que se hace y describirlo. Y si lo describes lo suficientemente claro y bien, probablemente encontrarás que el fantasma del instinto ha desaparecido. Así pues, cuando hablamos de instinto de supervivencia, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la prueba de que existe un instinto de supervivencia? No hay evidencia, excepto que, de hecho, la gente sobrevive hasta que ya no lo hacen. Y esto es bastante extraño, porque ¿qué pasa con el instinto de supervivencia cuando la gente no sobrevive? De este modo, cuando intentamos explicar un comportamiento, una actividad, suponiendo que hay una fuerza motivadora, una especie de espectro encarnado detrás de todo, sucede que no hemos descrito lo que ocurre con suficiente claridad. Esto se manifiesta de otra manera. Cuando intentamos describir cualquier cosa y pensamos que estamos describiendo algo que, por así decirlo, existe por sí mismo. Como he dicho a menudo, nos fastidia mucho la idea de que las cosas actúen y hagan cosas. Pero lo que ocurre es que el mundo nos parece material hasta que lo examinamos de cerca. En otras palabras, una nebulosa lejana en el cielo parece una estrella sólida, hasta que la enfocas con un telescopio gigante y distingues el claro patrón de una nebulosa espiral. En otras palabras, el concepto de algo
Es una sensación que tenemos cuando no hemos examinado los asuntos a lo bastante cerca o cuando nuestros instrumentos no son lo bastante finos para penetrar en lo que estamos observando. Pero cuando los instrumentos son bastante finos, lo que obtenemos, en cambio, es un patrón. Y el patrón es simplemente una forma de comportamiento, de actividad. Consideremos esto de otra manera. Volvamos al organismo humano y preguntémonos qué pasa con su forma. ¿Cómo es que un organismo humano está contenido? ¿Todos los órganos están contenidos por la piel? Bueno, vamos a describir, por supuesto, la estructura de la piel y cómo es que se mantiene unida. Pero pronto descubriremos que también estamos hablando del aire circundante, que incide sobre la piel humana con una presión de alrededor de 15 libras por pulgada cuadrada. De modo que, si no estuviera allí, explotaríamos. Ahora la pregunta que surge es, ¿qué es lo que mantiene al organismo en forma? Y descubrimos que no es solo lo que ocurre dentro de la piel lo que la mantiene en forma, sino también lo que ocurre fuera de ella. Y cuando seguimos describiendo esto con más cuidado, descubrimos que no es del todo correcto decir que es el aire el que lo hace o que es el organismo el que lo hace. En su lugar empezamos a describir lo que Dewey y Bentley, en su fascinante libro Knowing and the Known, llaman una transacción. Es decir, un comprador no puede comprar a menos que alguien esté también vendiendo. No se puede saber nada a menos que haya algo que saber. Y este hecho se pasa por alto constantemente. Que cualquier cosa en el mundo, ya sea inanimada o animada, sea lo que sea, está ahí para tener una relación transaccional. No con otra cosa, sino con todo lo demás. Un ser humano, por supuesto, tiene muchísimas relaciones, son muy complicadas. Una persona, digamos a la que llamamos doctor, no solo está relacionada con su trabajo en medicina, sino que también puede ser un padre relacionado a una familia. Es un ciudadano relacionado a una comunidad, además de como médico, etc. Y así empezamos a imaginarlo, por así decirlo, aparte de sus relaciones, como una especie de constante que pasa por todas estas relaciones diferentes y, por tanto, de alguna manera diferente de todas ellas. Pero esto crea un fantasma. Crea un ser independiente de todas las diferentes relaciones en las que se encuentra, cuando, en sentido estricto, es inseparable de esas relaciones. Y no podemos eliminarlas, solo podemos describirlo plenamente como todo el conjunto. Así que, en otras palabras, podría decirse que todo organismo es el comportamiento del campo o entorno en el que se encuentra. Pero esto no significa que el organismo sea algo empujado por el entorno y que sea completamente pasivo e inerte y que todo lo que haga sea simplemente una respuesta a un estimulante externo. Porque, en cierto modo, el organismo forma parte de su entorno. Al fin y al cabo, es un objeto, un proceso en la naturaleza, en el cosmos, tanto como todo lo que hay en su entorno. En realidad, no hay forma de separar ambas cosas. En lugar de hablar, por así decirlo, en esta terminología de hacedores y no hacedores, atacantes y víctimas, simplificamos las cosas considerablemente
con solo limitarnos a una descripción de lo que está sucediendo. Y al hacer esto, obtenemos una imagen peculiarmente clara del mundo, sin ningún tipo de fantasmas. Y es así como también empezamos a tener alguna intuición o sensación preliminar del significado de que la vida no es un problema. Es decir, no es una lucha entre nosotros y nuestro entorno. Esta concepción de la vida resulta ser básicamente falsa.